Creo que muchos de nosotros alguna vez vimos algunos videos especiales en donde OneRock participaba en mini competencias, entrevistas, concursos con comedia, entre otros muchos, en donde todos al final terminaban haciendo cosas muy graciosas. Pues les comento que estos eventos en video han regresado, pues entre fin de año y la primera semana de enero los chicos decidieron hacer un especial para el Primal Footmark. Dagara koso, kyou wa kono saishin no Primal Footmark ni tokuka shita saisho no video o todoke shimasu. Video no hashimete no chisana yoyaku desu. Así que empecemos con este video. El especial Primal Footmark tiene una duración de unos 41 minutos, del cual solo me tomaré el tiempo de explicar y poner algunas escenas editadas, con el fin de no tener problemas con los fans que compraron el material u otros fans por publicar contenido exclusivo, que dicho sea estaba en Twitter e Instagram, pero que otra vez fueron eliminados en menos de 2 días por tantos comentarios negativos. Pero bueno, este Primal Footmark es muy especial y largo, a tal punto de estar dividido en 4 partes, empezando por la presentación donde hablan de su tour en Asia, hablando mucho de su concierto en Yakarta, el cual tardó 10 años en realizarse de nuevo, desde la última vez. Y también hablaron de lo diferente que son las giras en Asia con las de Europa y Estados Unidos. ヤカルタに関しては10年ぶりです。そうか、10年ぶりか。そうやわ。下手したら引退してる俺待たれへんかも、好きなアーティストが10年。一回解散してなんか久々にカムバックで戻ってきましたみたいなノリだったかもしれない。Entre otras cosas importantes. Para luego pasar a la segunda parte, que fue una degustación de bebidas alcohólicas, en donde básicamente tenían que adivinar qué estaban tomando, además de hablar y dar comentarios de estas bebidas, entre otras cosas más que estoy seguro los chicos han aprendido en su gira por Francia el anterior año. Gira que ya de por sí estuvo llena de vinos en gran cantidad y también vimos muchos viñedos. Pero la tercera parte y cuarta parte son de oro y necesitas ver las escenas completas sí o sí. Es decir, te invito a comprar el Primal Footmark, pues es muy gracioso y vale el dinero. Comenzando con la tercera parte o la caja misteriosa o Sawaria TTT Gemu, en donde tanto Ryota como Tomoe en un inicio rehusaron jugar, ya que detestaban un poco este juego, pues tenían miedo de qué podrían poner en la caja. Algo que se notó mucho cuando fue su turno en el juego. En donde ambos gritaron de forma graciosa. En el caso de Taka, pues estuvo confiado y luego de poco tiempo adivinó que había dentro. Grande la sorpresa de Toru, quien en menos de 10 segundos adivinó lo que había dentro de la caja y por ende ganó. El último juego fue el de Adivina la canción, que trató de 9 rondas, en donde los chicos tenían que escuchar solo 3 segundos de alguna canción aleatoria de OneRock, para luego intentar adivinarla. Y de hecho, hay muchas cosas que destacar, pero puedo mencionar que Taka confundió el inicio de Your Tears Are Mine con Pierce, ya que ambas empiezan con el piano. O bueno, Taka lo sintió así. Pero al final Toru fue el que corrigió a Taka y ganó una de las 9 rondas de este juego. Pero bueno, en serio hay demasiadas cosas de qué hablar de este especial y muchas otras escenas pues necesitan ser mostradas de forma completa para no perder el momento o broma. Son 40 minutos y de hecho estoy titulando al español este especial, pero por cosas de la vida no he avanzado en absoluto en una semana. Pero igual,
Espero les haya agradado este video. El siguiente será la segunda parte del Instagram Live de Taka, que duró 1 hora, en donde esta vez habló de los recientes conflictos en el mundo y el efecto en las giras que piensan hacer más adelante. Además habló sobre el nuevo álbum. Así que sin más que decir, nos vemos el día de mañana más tarde con más One on Rock. Se me cuidan, bye bye. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.